Sensor de temperatura DS18B20. Para este circuito necesitaremos un sensor DS18B20, un Arduino, una resistencia de 4.7 kiloohms, protoboards y jumpers. Algunas de sus características de este sensor de temperatura son que puede medir temperaturas en un rango de menos 55 grados centígrados a más 125 grados centígrados, con una resolución configurable de 9 a 12 bits. También utiliza una interfaz de comunicación One-Wire, lo que significa que solo necesita un cable, además de la tierra, para comunicarse con el microcontrolador o sistema de adquisición de datos. Esto simplifica la conexión y permite la comunicación con múltiples sensores utilizando solo dos cables. Otra característica importante es su precisión. El DS18B20 ofrece una alta precisión en sus mediciones de temperatura, lo cual es crucial para muchas aplicaciones que requieren datos de temperatura exactos. Su precisión típica tiene una precisión de 0.5 grados Celsius a un rango completo de 55 grados a más 125, cuando se configura a 12 bits de resolución. Y exactitud tiene una resolución de 12 bits. La exactitud es muy alta con una resolución de hasta 0.0625 grados. Esto es útil para aplicaciones que requieren una medición de temperatura muy precisa. Su funcionamiento. Como ya habíamos visto, su comunicación es de One-Wire, o sea, solo utiliza un cable para transmitir datos y recibir alimentación. Los datos son enviados por el sensor en forma digital, lo que elimina la necesidad de conversiones analógicas y permite lecturas precisas. Proceso de medición. En inicio envía una señal de reset al sensor, luego la conversión envía un comando de conversión de temperatura al sensor, realiza la medición y convierte la temperatura a una forma digital, y por último la lectura. Después de que la conversión está completa, el microcontrolador envía un comando para leer la temperatura y el sensor envía de vuelta los datos de temperatura en formato digital. Resolución. La resolución de la medición de temperatura se puede configurar mediante comandos. Los valores típicos son de 9 hasta 12 bits con sus respectivos grados. Y el registro de la temperatura. El sensor almacena la temperatura medida en un registro interno. Los datos se pueden leer en un formato de 16 bits, con los primeros 12 bits representando la temperatura y los 4 bits restantes utilizados para la resolución. Como siguiente punto veremos cómo se diseña nuestro circuito. Bueno, aquí conectamos el pin de la tierra, el pin de VCC y el pin digital. Pusimos nuestra resistencia de 4.7 ohms y el sensor, que es VCC, GND y el pin digital. A continuación veremos nuestro código en Arduino. Primeramente tenemos que incluir las librerías. En este caso es One-Wire, que es la librería para manejar la comunicación One-Wire, que permite conectar múltiples sensores en un solo cable de datos. Dallas Temperature.h. Esta librería específica para los sensores de temperatura Dallas, como el DS18B20, facilitando la lectura de temperaturas. Luego definimos el pin digital del Arduino, que se usa para la comunicación con el sensor. En este caso utilizamos el pin 2. Ahora configuramos la comunicación One-Wire. Creamos una instancia del objeto One-Wire usando el pin definido anteriormente. Luego crea un objeto Dallas Temperature que utiliza el objeto One-Wire para comunicarse con el sensor. Luego en configuración inicial tenemos el Void Setup. Utilizamos Serial Begin, que inicia la comunicación en serie a 9600 baudios para enviar datos a monitor serie, y Sensors Begin, que inicializa el sensor para comenzar a tomar lecturas. Luego, en nuestro bucle principal, primero solicitamos al sensor que realice una medición de temperatura y luego lee la temperatura en grados Celsius. Obtiene la temperatura del primer sensor en la red One-Wire en caso de múltiples sensores. Luego convertimos la temperatura en Fahrenheit y por último mostramos la temperatura en el monitor serie, tanto en Celsius como en Fahrenheit. Luego, para convertir la temperatura en Fahrenheit utilizamos la siguiente fórmula, que es Fahrenheit es igual a 9 entre 5 por Celsius más 32. Y por último usamos un delay que pausa la ejecución durante un segundo antes de realizar la siguiente lectura. Y a continuación están las pruebas de nuestras lecturas en el laboratorio. Bueno, aquí se pueden ver las librerías que utilizamos, la declaración de los pines y las fórmulas que usamos para calcular la temperatura en centígrados y en Fahrenheit. Y aquí se puede ver la salida de los datos.